tardes, iglesia. El Señor les bendiga. Damos gracias al Señor que todos pudimos llegar antes de que empezara a llover. El Señor es bueno. Amén. Mis hermanos, estamos en el capítulo 3, casi terminando, versículo del 18 hasta el 4:1. Ya solamente nos quedaría 2 sermones más de Colosenses, pero quisiera hoy a modo de introducción que podamos ir al capítulo 1 y vamos a ir repasando un momentico desde el capítulo 1 hasta llegar aquí, pero primero vamos a volver a orar, mis hermanos. Padre, gracias, Señor, por estar en tu casa. Gracias por haberte alabado como solo tú te mereces. Gracias porque a través de Cristo ya no somos condenados sin importar, Dios, cómo fue nuestra vida en el pasado, si de verdad nos hemos arrepentido, si de verdad hemos reconocido nuestros pecados y hemos creído en ti, Señor. Entonces, Señor, tú haces el milagro, Señor, de la nueva vida y tú has permitido que podamos nacer a nueva vida, Señor. Padre, tú quitas todo lo viejo de nosotros, tú quitas todo nuestro pecado, lo arrojas ahí al fondo del mar. Tú haces nuestro pecado blanco como la nieve y tú nos haces nuevas criaturas, Señor. Y todo el tiempo con tu palabra nos anima, Señor, a vivir como viviría Cristo, Señor. Permite que una vez más todo este conocimiento teológico que hemos visto de Cristo, todo este entendimiento de la verdadera espiritualidad, se pueda ver de manera práctica en nuestro diario vivir. Quebranta nuestros corazones, Señor. Quebrántanos, Dios. Danos la humildad que no tenemos para escuchar tu palabra. Ayuda al predicador, Señor, a pesar del mismo. Habla tú al pueblo, Señor. Habla tú al corazón de los hermanos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Confiamos en esa obra que solo tú puedes hacer, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Obra, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, si vamos al capítulo 1 de Colosenses, donde comenzamos al principio, recordamos que Pablo tiene un compañero de prisión que le deja saber algunas situaciones específicas que estaba pasando esta iglesia de Colosa, en la cual Pablo, o una de las cuales Pablo no plantó. Pablo pasa por encima de Colosa, pudo plantar varias iglesias en Asia, pero la iglesia de los colosenses no fue una de ellas. Ahora está junto con él una persona que le está dando el parte espiritual de cada uno de los miembros de esta iglesia de los colosenses. Por lo tanto, Pablo comienza su carta como él acostumbraba, saludando a los hermanos, deseándole gracia y paz de parte del Señor y comentándole que a través de este hermano él había escuchado de su fe. Estamos en el capítulo 1, versículo 4. Pablo celebra que estos hermanos eran unos buenos hermanos, eran hermanos que tenían fe y eran hermanos que sentían amor los unos por los otros. Pero Pablo comienza a animarle, versículo 10, a que ellos desde tan temprano como el capítulo 1, no es solo ser creyente, no es solo creer en Cristo, no es solo arrepentirte de tus pecados, sino que esa espiritualidad de Cristo de alguna manera tiene que verse de manera práctica en nuestras vidas. Si nosotros preguntamos, ¿cuántos de ustedes han creído en Cristo? Posiblemente todos levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes se han arrepentido de sus pecados? Posiblemente muchos levanten la mano. Pero Pablo hace un énfasis. El que cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados, comienza a vivir como un verdadero creyente. No es nuestra fuerza, descansando en el Espíritu Santo, guiados por la palabra, pero tiene que haber un cambio en nuestro caminar. Versículo 11, fortalecido con el poder del Señor. Y ahí empieza a hablar de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Versículo 15, en adelante, empieza, sabiendo que la herejía de ellos estaba centrada en que atacaban de manera indirecta a la persona de Cristo, empieza a destacar quién es verdaderamente Cristo. Desde los versículos 15 al versículo 20 viene una alabanza preciosa de quién es Cristo verdaderamente. Cristo es un Diosito, Cristo es, aparte del Padre, un pobrecito que hay ahí. No, Cristo es Dios mismo. Cristo creó los cielos y la tierra. Cristo sustenta el universo. Sin Cristo no hay salvación. Versículo 21 al 23, los creyentes debemos vivir agradecidos
a lo que Cristo hizo, verso 22, en su carne, si no ninguno de nosotros pudiéramos ser santos, ninguno de nosotros pudiéramos decir que no tenemos mancha y ninguno de nosotros nos pudiéramos presentar ese día cuando nos presentemos delante de Dios de manera irrepresible. Solo cuando el Padre mire los méritos de Cristo, nosotros quedaremos completamente justificados. Por nuestros propios méritos, el mejor de ustedes que se encuentra aquí esta tarde, si se presenta delante del Señor por sus propios méritos, el Señor le va a decir, usted está rechazado. Él necesita ver a Cristo en nosotros, ver que verdaderamente hemos creído, verdaderamente nos hemos arrepentido y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y vuelve la advertencia en el 23, continúen viviendo con esperanza, continúen firmes en la fe, sigan caminando adelante, aguantados del Señor. Versículos 24 al 29, y empieza a describir el gozo que él sentía, porque él estaba dispuesto a padecer todas las aflicciones que él estaba padeciendo a punto de caer preso por el Evangelio. Él tenía que seguir anunciando, versículo 25, la palabra del Señor. Él tenía que seguir anunciando a Cristo, y aún anunciando a Cristo, y aún el Evangelio esparciéndose por todas partes, y ahora están estos falsos maestros tratando de tergiversarlo todo. Pero ¿cómo es esta enseñanza? Versículo 28. Esta enseñanza es con amonestación, cuando haya que amonestar a alguien porque está viviendo en pecado. ¿Cómo es esta enseñanza? Con sabiduría. ¿Y cómo es esta enseñanza? Exaltando a Cristo por sobre todas las cosas. Una enseñanza cristocéntrica, una enseñanza que le da gloria a Dios. Versículo 29. Para eso trabajo, una vez más, en las fuerzas que tenía Pablo, el gran apóstol. Versículo 29, 1, ¿lo ven ahí? No, con el poder del Señor. Porque el Señor nos fortalece, porque el Señor nos resiste. Seguimos predicando la palabra, seguimos enseñando la palabra, seguimos amonestando con la palabra. Capítulo 2, versos 1. Esto es una gran batalla. Esto es una gran lucha, no solo por ellos, sino por todos los que nunca han escuchado el Evangelio. El anhelo de Pablo es que los corazones de los creyentes reciban consuelo en lo que todos los creyentes están unidos, amándose unos a otros, ellos sean consolados por el Evangelio de Jesucristo. En Cristo, verso 3, está escondido todo lo que nosotros necesitamos. Recordamos el problema en este momento. ¿Cuál era el problema? La falsa espiritualidad. Si tú eres, decían los filósofos de la época, una verdadera persona espiritual, tú tienes que andar buscando dos cosas. Una es estos super milagros, todas estas experiencias espirituales, y en otra parte, en tus propios esfuerzos, en tus propias fuerzas, abstenerte de esto, de aquello y del otro. Si tú haces eso, tú eres verdaderamente espiritual. Dice Pablo, no. La persona verdaderamente espiritual es aquella persona que ha reconocido que es un pecador, aquella persona que se ha arrepentido de sus pecados y aquella persona que ha conocido que Cristo es el único y suficiente Salvador. La verdadera persona espiritual es la persona que deja de vivir para Él para comenzar a vivir para el Señor. Es la persona que le dice a su antigua vida, ya tú no eres parte de mí, yo quiero comenzar a vivir para la gloria del Señor. Versículo 4, capítulo 2. Que nadie los engañe con palabras persuasivas. Que nadie los engañe. Versículos 6 y 7. Como mismo conocieron a Cristo, sigan arraigados en Cristo, sigan sosteniéndose de Cristo. Algunas iglesias enseñan que el Evangelio es la puerta de entrada. Tú crees en Cristo, te arrepientes, entras a la iglesia y ya no necesitas más a Cristo. No, mi hermano. En los creyentes Cristo es la puerta de entrada, pero Cristo es nuestro diario vivir. Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestro consuelo, Cristo es la roca firme, Cristo es quien nos sostiene. Después de una dura discusión de matrimonio, que tú crees que tu vida se va a acabar, que tu vida se va a extinguir, ¿cómo tú sobrepasas eso? Aguantado de Cristo. Después de un conflicto con un hijo rebelde o con un padre que no te comprende, ¿cómo tú sobrepasas eso? Aguantado de Cristo, mi hermano. Después de un problema de empleo, que a muchos nos ha pasado aquí, que el empleador llega de pronto y te sienta ahí y te dice, lo siento, pero te quedaste sin trabajo. Tus cuentas están sin pagar, tus biles están sin pagar y tienes que llegar a la casa y decirle a tu esposa,
Me quedé sin trabajo, ¿cómo pasamos este mes? ¿Quién te sostiene? Cristo. Esa es la verdadera espiritualidad. Esa es la verdadera espiritualidad. Confiar y descansar en Cristo en todo tiempo. Seguir edificándose en Cristo. Seguir conociendo a Cristo. Entonces, mis hermanos, ya me perdí. Estamos en el capítulo 2, versículo 7, versículo 8, de nuevo. Que nadie los engañe, que nadie los engañe. Y les vuelva a hablar quién es verdaderamente Cristo. Versículo 18 del capítulo 2. Que nadie los prive de su premio, hablando de cosas que ni ellos han visto, con su mente llena de imaginación. Ellos no han visto nada. Versículo 19, ¿qué es lo que deben hacer estos falsos maestros? En vez de estar buscando musaraña, ¿qué deben hacer? Aguantarse de Cristo, nutrirse de Cristo, unirse a Cristo para que puedan crecer de verdad con el crecimiento que da Dios. Verso 20, si mueres con Cristo, resucitas con Cristo. Si mueres a tus pecados, resucitas con Cristo a nueva vida. Capítulo 3. Si resucitaste con Cristo, las cosas tienen que cambiar, mi hermano. No puedes seguir llevando la vida que llevaste antes. Si resucitaste con Cristo, ¿qué tiene que pasar? Vaya al versículo 1, abran su Biblia, comparta la Biblia con el hermano que tiene al lado, porque yo los puedo estar engañando y ustedes no se dan cuenta. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué cosa? Buscar las cosas de arriba. Versículo 2, pon las miras en las cosas del Señor, porque tus ojos siguen pegados a la tierra. Porque un día Cristo va a resucitar y nosotros reinaremos con Él. Verso 5, lo terrenal que muera. Y ahí viene todo lo terrenal que ya se supone que era parte de nuestro pasado, que ya eso no está en nuestra vida y que la ira de Dios va a caer encima de eso. Versículo 8, no es suficiente con esos pecados visibles, hay otros pecados en nuestros corazones hoy mismo, 1:24 de la tarde, que están ahora mismo en nosotros. ¿Cómo se llaman? Por si usted no los conoce: ira, enojo, malicia, blasfemia, mentiras que salen de nuestra boca, engañándonos uno a otro. ¿Qué hago? Sí, de verdad creí. Pastor, yo sé que yo estoy convencido que creí, me arrepentí. Pastor, ya yo no fornico, ya yo no estoy en adulterio. ¿Qué hago? Seguir vistiéndote del nuevo hombre, versículo 10. El cual conforme al que lo creó, se va renovando hasta que llegue a ese conocimiento completo. Vístete como un escogido de Dios. Tú puedes decir que Dios te eligió para salvación y yo te voy a preguntar, ¿cómo estás viviendo la vida que Dios te regaló para salvación? No estamos hablando de legalismo. Recuerde que no dijimos en nuestras propias fuerzas. De hecho, Pablo está condenando eso. Estamos diciendo aguantados de Cristo, aguantados de la palabra, de ahí la importancia de encontrarnos todos los días con el Evangelio, de encontrarnos todos los días con la palabra del Señor. Y a partir de ahí, por la obra del Espíritu Santo, cuánto de tu vida va cambiando cada día y cuánto cada día tú amas más ahora las cosas del Señor, las cositas que vas aprendiendo por aquí, por allá, en el grupo de vida, en las enseñanzas, en la escuela de siervo, en tu tiempo devocional, y cuánto de tu pasado va muriendo y se va sepultando, no como una obligación legal, porque a cualquiera de ustedes que le digan no hagas esto, no hagas esto y no hagas esto, ¿sabe lo que va a pasar? Lo van a volver a hacer. Pero cada vez que ustedes empiezan a amar al Señor y por amor al Señor se dan cuenta que ya no necesitas esto para ser feliz, ya yo no necesito fumar para ser feliz, ya yo no necesito tomar para ser feliz, ya no me hace falta la discoteca para ser feliz. ¿Por qué? Porque estoy completo en Cristo. Ahí empiezas a vivir para Cristo, pero con gozo. Ya no necesito que mi televisor, el que lo tenga, gloria a Dios, aleluya, sea de 100 pulgadas. Está bien, el mío tiene 32, pero mira qué lindo se ve, porque tengo a Cristo en mi corazón. Hay más implicaciones, mi hermano. Y las implicaciones que vienen después son para la vida de la iglesia. Un escogido vive todas esas cosas, ¿dónde? Versículo 13 al 17, en la vida de la iglesia, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. ¿Pero por qué lo voy a perdonar tantas veces me ha fallado? Porque Cristo te perdonó a ti. Y nos recuerda siempre 1 Corintios 13, ¿de qué vale todo si no hay amor? ¿Quieres perdonar a un hermano? Pídele a Dios, ayúdame a amar a ese hermano. El amor es la unidad perfecta, el amor es el vínculo perfecto. Recuerden
un versículo gastado, posiblemente el único que algunos se sepan de memoria, pero no deja de ser real y no deja de estar en la Biblia. Y recuerden que Dios nos salvó, ¿por qué? Por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y la paz tan necesaria en nuestros hogares, la paz tan necesaria en la iglesia, la paz tan necesaria en nuestras relaciones, reine en nosotros y vivamos con gratitud. Pero hay algo, y vuelve a hacer Pablo énfasis, no es experiencia, no es ascetismo, es una vida en la palabra. Versículo 16. Es morar, es vivir, es cada vez que tengas una oportunidad, abrir la palabra para memorizar un versículo, abrir la palabra para leer la Biblia, cada vez que tengas oportunidad. Y no, bajo ningún concepto, voy a aceptar que nadie me diga que no tengo tiempo. La única manera que lo acepto es que en todo el día no mires el celular, nunca veas el televisor, algo más que se me ocurra, periódico, me imagino que no lo lea, nada que no tenga que ver, porque no tienes tiempo. Ahí te voy a creer. Si tú trabajas 18 horas al día, llegas, cenas y te acuestas, es probable que te pueda creer que no tengas tiempo, aunque sea leerte 2 versículos diarios en los 30 minutos del break. Habla con tu esposa 15 y lee 2 versículos. Si tienes 1 hora, tienes tiempo para entrar en un seminario. Habla con tu esposa 30 y te quedan 30 minutos para leerte un libro, 15 para la Biblia y 15 para leerte un Biblia. Si nos planificamos, posiblemente el tiempo nos alcance para la prioridad, que es la palabra del Señor. Nuestros corazones rebosarán en alabanza, en cántico. Y todo lo que hagamos debemos hacerlo para el Señor. Pablo llega posiblemente a la parte más práctica de la carta y es donde vamos a estar hoy en nuestro sermón. Y hemos titulado este sermón La huella de Cristo. La huella de Cristo. Si Cristo está en nuestra vida, debe haber una huella, debe quedar una marca que las personas puedan pasar y ver esa huella de Cristo impresa en nosotros. No de manera perfecta, porque ninguna huella es perfecta, pero debe dar la silueta, debe dar la imagen de que ahí hubo una pisada. Y en este caso la pisada que debe haber en nuestros corazones es la pisada de Jesucristo. Si nosotros hemos nacido de nuevo, la huella de Cristo será evidente en nuestras vidas. Si nosotros, los verdaderos creyentes, los eclectos, aquellos que por su pura gracia, antes de la fundación del mundo, por los méritos de Cristo, para la gloria de Dios, Dios le concedió el privilegio inmerecido de que sean salvos. Le digo, te regalo esta salvación porque tú vas camino al infierno. El Espíritu Santo vino a hacer una morada en su vida. De alguna manera tiene que verse reflejado en nuestros corazones. Si no se ve reflejado en nuestros corazones, con dolor en mi corazón te tengo que decir que Cristo no habita en ti, porque Cristo deja huella. Para los que no saben lo que es una huella, no sé si han visto en las películas de muñequitos, cuando un dinosaurio pone un pie o algo así, o un soldado y se ven esas marcas en el suelo, esas son las huellas. De esa misma manera, las huellas de Cristo tienen que empezar a aparecer en nuestras vidas. Nadie espera que las huellas sean tan grandes como la de un dinosaurio, si quizás usted se convirtió hace un mes, hace 6 meses o hace un año. Por algunos aquí que llevan 10 años, que su cuerpo debería estar ya cada día más habitado por las huellas de Cristo. ¿Dónde deben verse las huellas de Cristo? Las huellas de Cristo deben verse reflejadas en nuestra vida. Primer punto, en nuestros matrimonios. En nuestros matrimonios se debe ver la huella de Cristo. Apóstol Pablo, ¿cómo se debe ver en un matrimonio las huellas de Cristo, Apóstol Pablo? Déjanos saber, por favor. La iglesia de los Colosenses necesita saber. Ya te he contado estas situaciones que ellos están atravesando. Ya te he hablado de estos matrimonios que hay allá. Pablo, escríbele cómo debe verse Cristo en su matrimonio. El apóstol Pablo escribe los versículos 18 y 20, que antes no eran del siglo 18 y 20, era una carta completa. Ahora la tenemos con los números para poder guiarnos. ¿Y qué es lo que le dice a las mujeres? Comienza con las mujeres y le dice: casadas, estén sujetas a sus maridos. Y le da un mandamiento sencillo. Es un término militar. Significa jupotazo, significa que tú debes como caer boca abajo de esa autoridad.
Pero hay una mejor interpretación que la da el diccionario Vaine y significa reflexivamente obedecer. Para un militar, aunque él obedece a la persona que está encima, él no lo hace como locura, él reflexivamente, él sabe que ese es su comandante y que él lo va a obedecer. En ese mismo sentido, Jesucristo se somete al Padre. El Espíritu Santo se somete a las decisiones de Cristo y del Padre, y eso no lo hace inferior. Y en ese mismo sentido, le dice a las esposas, a las casadas, a las mujeres, sométanse a sus maridos. Ahora, cuando nosotros escuchamos este término de someterse a un marido, lo que viene a nuestra mente carnal, sobre todo si usted es una visita o lleva poco tiempo en el Evangelio, es, ese Pablo es machista. Yo creo que ese Pablo es machista. Y usted dirá, pastor, ¿qué es esa locura? Mi hermano, hoy hay iglesias que se están reuniendo que tienen la teoría de que Pablo es machista. Sí, serio. Hay un grupo de personas que creen que las personas, sobre todo las hermanas, deben ser valoradas por sus dones y no por el rol que Dios le dio en la creación. En vez de entender que Dios le pide al hombre lidera en el hogar, lidera en la iglesia y tu mujer complemente ese rol que yo le di, ellas creen que la mujer debe ser evaluada por su fortaleza. Entonces, si una mujer predica mejor que yo y no está predicando aquí hoy, ¿sabe qué es esta iglesia? Machista. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que nosotros debemos sujetarnos a lo que enseña la Escritura. Y la Escritura enseña que Dios le dio roles al hombre y a la mujer. En el hogar, Dios le pide al hombre, lo que pasa es que los hombres están un poco flojitos. Y lo digo con amor y con cariño. Y voy a llegar al final para que se den cuenta si están flojitos y se arrepientan y crean. Y si ya se arrepintieron y crean, pues que se cimienten en la palabra del Señor. Dios le dio a los hombres el rol de liderar en sus hogares. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? Las hermanas deben someterse a ese liderazgo bíblico y amoroso de sus esposos. Ahora, nosotros pensamos que es machismo hasta que vemos el contexto cultural. Cuando usted va al contexto cultural e histórico de este pasaje, usted comprende que en la cultura judía, las mujeres, hasta ese momento, el esposo las dejaba por cualquier cosa. El esposo podía separarse de ella por lo que fuera. Cualquier cosa que la mujer arruinara, un plato de comida, alguna cosa indecente, hasta por encontrar otra mujer que fuera más hermosa que su esposa, el esposo la podía dejar. Por eso, en algún momento, el Señor Jesucristo confronta a un grupo de fariseos y le dice a ese grupo de fariseos, ustedes sí son machistas. Lo que ustedes están haciendo, eso es verdaderamente incorrecto. Esa interpretación que era la escuela de Gilel, que era la mayoría que tenían los judíos en la época, el Señor Jesucristo los tiene que confrontar y decir, lo que ustedes están aprendiendo de Gilel, eso es incorrecto. Ahora, a diferencia del hombre, la mujer solo podía divorciarse del hombre si el hombre tenía lepra, si el hombre apostataba, se separaba de la fe judía o si el hombre violaba a una virgen. O sea, la mujer solo tenía 3 opciones para divorciarse de su marido, pero sin embargo el marido podía dejarse de la mujer hasta por si le freía un huevo mal. Le freía un huevo mal y si ella iba para allá, decía, mira, me voy a separar de ella, me quemó el huevo. ¿Se dan cuenta lo que es verdadero machismo? ¿Se dan cuenta cómo está la injusticia? Pero los griegos no eran diferentes. Si llegamos a la sociedad griega, una mujer virtuosa, la mujer decente, había mujeres prostitutas en la sociedad griega, pero la mujer que decidía llevar una vida entre los griegos decente, esa mujer no podía estar en relación en ningún tipo de contacto con los hombres, ni aun cuando hubiera una cena. Si había una comida, había hombre, la mujer tenía que quedarse en su cuarto. La mujer no podía prácticamente salir de su casa. La mujer no podía hacer nada. La mujer era una esclava. Mis hermanos, Jesús no era machista. Jesús era bíblico. Pablo tampoco era machista. Pablo era completamente bíblico. Bajo las leyes judías y griegas, para poder entender esto, todos los privilegios pertenecían ¿a quién? Al marido. Tanto los judíos como los griegos dicen, todos los privilegios son para los maridos, todos los deberes son para la mujer. Ahora, ¿en qué se diferencia el cristianismo de la cultura judía y de la cultura griega? En que la ética cristiana se basaba en obligaciones mutuas, no en una única ética en la que todos los deberes recaen sobre el mismo lado. Mis hermanos, ¿se están dando cuenta que Pablo no es machista? Yo sé que no han entendido, ahora lo van a entender. En todas las culturas, la mujer tenía que hacer todo. ¿Y qué ponía el hombre? Nada, que me sirvan a mí.
en el contexto cristiano, vaya leyendo el pasaje. Cuando usted vaya leyendo el pasaje se da cuenta que Pablo le habla a las casadas, pero ¿a quién le va a hablar también? A los maridos. Como veremos más adelante, le habla a los hijos, pero ¿a quién le dice también que tienen que hacer cosas para la gloria de Dios? A los padres. Y le habla a los esclavos, a los siervos, ¿para quién le habla? A los amos. Eso no se hacía en ninguna parte, mi hermano. ¿Se dan cuenta cómo el cristianismo no es machista? Lo que nuestro corazón lleno de pecado no quiere someterse a la palabra del Señor. Pablo entendía que tanto los maridos como las esposas tenían responsabilidades importantes en el rol del matrimonio. Ahora, los maridos que se han estado gozando en que las esposas se les sujeten, ahora les toca a ustedes. Versículo 19. ¿Y qué hay para los maridos de parte del Señor? ¿Cuál es la responsabilidad de los esposos? Maridos, amen a sus esposas. Y esta palabra amor, todos la conocemos, es este término agapao. Yo sé que ustedes han oído hablar de ese amor ágape de Dios. Ese es un amor que solo Dios tiene y es un amor que solo el creyente tiene la capacidad por el Espíritu Santo de practicar. Es un amor que está dispuesto a perdonar, es un amor que está dispuesto a correr la milla extra, es un amor que se preocupa, es un amor que está dispuesto a darle cariño a su esposa, aun cuando su esposa quizás lo que merezca sea una olla hirviente de agua y caer adentro, pero tú estás dispuesto a amarla como Cristo te amó a ti. Porque así mismo Cristo te ama a ti, porque tú mereces una olla hirviente de agua y Cristo te ama. Lo que pasa es que a veces no entendemos el evangelio, por eso no podemos amar a nuestras esposas. Y ahora el machista Pablo le dice en medio de esta sociedad donde judíos y donde griegos trataban a las esposas como si nada, le dice a los esposos cristianos, pero ustedes no es así. Ustedes amen a sus esposas. ¿Cómo? Con un amor especial, con un amor sacrificial. ¿Se dan cuenta cómo esto no es machismo? ¿Cómo es la manera práctica, Pablo, de mostrar ese amor? Escuchen lo que dicen Pablo, marido, sobre todo los que nacieron antes del 70. Por ahí nació mi papá, por eso es que tengo una idea. Escuchen lo que le dice. Marido, aguarda a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Saben lo que significa esa palabra? No seáis ásperos con ellas. No sean amargos, amargados, no sean duros y no sean enojados. Mi hermano, el 80% de los hombres son una bola de resabio. El 80% de los hombres siempre está bravo, hasta por la sombra le pasa por el lado y ellos se ponen, ¿y por qué tú estás bravo ahora? Yo no sé, pero yo estoy bravo. La Biblia, el apóstol Pablo machista, basándose en las enseñanzas del Antiguo Testamento, interpretando correctamente la ley judía, le dice, en el corazón de la ley, le dice a los cristianos, a diferencia de los griegos y de los judíos, la verdadera espiritualidad consiste en que tú cojas a esa mujer imperfecta y la ames con toda la fuerza de tu corazón. Que tú cojas a esa mujer imperfecta y la trates como a vaso más frágil. Que tú cojas a esa mujer imperfecta y estés dispuesta a ponerte entre tú y una bala. No tengo toda la información, no sé hasta dónde es correcto, pero quisiera morir así. En estos días ustedes saben que fue el atentado al expresidente Donald Trump. No tengo todos los detalles, solo lo mismo que saben ustedes, pero lo que sé, de lo poquito que he podido saber, me fascinó. Hay un señor que se llama Cory, que era bombero, retirado ya de los bomberos, y en el atentado tiraron alrededor de 8 balas, y lo primero que hizo este hombre fue ponerse de espalda para proteger a su esposa y a sus hijas de la bala. ¿Cuántos de ustedes aman tanto a su esposa y a sus hijos que están dispuestos a ponerle la espalda a las balas? Y antes que me digan amén y antes que me digan que sí, ¿y por qué no lo haces en tu casa todos los días? ¿Por qué no corres la milla extra en tu casa todos los días? ¿Por qué no te sacrificas mientras hay oportunidades de servicio? Quizás ya si tu esposa se quiere quedar en la cama desvelada hasta las 3 y te tienes que levantar a las 5, le dice, lo siento, sigue tú despierta, pero yo voy a dormir. Pero supongamos que tu esposa no hace eso y hay oportunidades de servicio con los niños, con las cosas del hogar. ¿Por qué te sientes con el derecho de acostarte y que ella tenga que seguir laborando después que ha estado un día entero trabajando con los niños y haciendo cosas con los niños? En la mayoría de los hombres como si tuviéramos un gen programado hacia el resabio, el enojo y el duro trato a nuestras esposas que el Señor nos dio. Mis hermanos, debemos traer a Cristo a nuestros matrimonios.
el machismo, de manera triste, el machismo siguió y siguió y siguió hasta que empezó a surgir el feminismo y después los hombres eran machistas y las mujeres feministas. Pero ¿qué era lo que proponía el machismo? Históricamente, culturalmente, todavía hay hombres machistas. Yo espero que los cristianos regenerados no sean machistas, sean hombres bíblicos. El machismo dice que me sirvan a mí siempre. ¿Tú quieres saber si un hombre es machista? La respuesta es un hombre que siempre quiere que lo sirvan a él. Hay esperanza en Cristo, mi hermano. Si tú eres un hombre machista hoy aquí, yo no me puse ni corbata ni traje, no sé, en mi mente yo decía, yo quiero hablarles de corazón a corazón. Me parecía que si me ponía la corbata y el traje iba a parecer que le estaba peleando. Yo no les quiero pelear, perdónenme si les peleo, pero yo no les quiero pelear. Yo quiero que ustedes entiendan que estoy tratando de hablarles de corazón a corazón. Si tú eres un machista, hoy tienes oportunidad de arrepentirte y pedirle a Dios que cambie tu vida. El machista, ¿cómo sabes que es machista? Siempre quiere que lo sirvan a él. No quiero usar muchas frases cubanas porque sé que todo el mundo no es cubano, pero no me viene una mejor a la mente que no mueve un yaqui. Un yaqui es una cosita así que se le da vuelta. El machista siempre quiere que lo sirvan, siempre quiere que la atiendan. El feminismo, de manera errónea, respondió al machismo. ¿Y tú sabes lo que hizo el feminismo? Bajo ninguna circunstancia tengo que servirte. Entonces ahora tenemos un machista que siempre quiere que lo sirvan, pero por el otro lado tienes una feminista que dice, yo no te tengo que servir nada. Ahí está la grasa, el aceite de huevo, fríate un huevo, cocínate tú, hazte tú la cosa que yo me voy. Y cuando venga que los niños estén durmiendo, que yo tengo que descansar. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Esto no es así, mi hermano. Es parte y parte. La ética cristiana significa parte y parte. Y cuando decimos parte y parte no estamos hablando de 50 y 50. Lo dijimos en la boda de Santiago. Estamos hablando de 100 y 100. Es un matrimonio donde la mujer va a dar el 100% hasta que se reviente y el hombre va a dar el 100% para que su esposa no se reviente. Los dos no dan 50 y no es tú esto y yo lo otro. No, es que los dos tú los ves desesperados por edificar su matrimonio en amor. El vínculo perfecto, ¿cuál es? El amor. ¿Cuál es el amor? El amor que produce el Espíritu Santo, el amor que da el Señor. Tengo que seguir para el siguiente punto, no puedo quedarme aquí. Quisiera quedarme aquí, pero no puedo. Cualquier matrimonio, dicen William Barclay, cualquier matrimonio en el que todo se hace por conveniencia de una parte de la pareja, mientras que la otra parte no existe, más que para gratificar las necesidades y deseos de la primera, no es un matrimonio cristiano. Eso no es un matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano se pone por amor al otro. Amados hermanos, el matrimonio cristiano debe llevar la huella de Cristo en su manera en la que un cónyuge se basea en servicio al otro. En este tipo de matrimonio, cada parte está más interesada en dar que en recibir. Mi pregunta para ti, ¿estás más interesado en tu matrimonio en dar o en recibir? Te ves casi enfermo arriba de la cama y mi amor, ¿cómo te ayudo? O al revés, ahí está la mujer arriba de la cama enferma en vez de decir, voy a aprovechar para dormir. Y tú la ves desde la cama tratando, mi amor, mira, el pimiento está detrás del pomito de la sal, búscalo ahí. Ese día le toca hacer los frijoles a los hombres. ¿Qué problema hay con eso? Si no ves a YouTube y busca en YouTube cómo hacer frijoles, en YouTube aparece todo. Mis hermanos, tengo que seguir avanzando. Quizás al final no me dé tiempo para dar algunos palos más, pero ahora vamos a seguir. Si hemos nacido de nuevo, la huella de Cristo será evidente en nuestras vidas. Hemos dicho, ¿dónde debe verse la huella de Cristo en la vida de un creyente? En las relaciones de matrimonio, en nuestros matrimonios. Pero ¿dónde más debe verse la huella de Cristo en la vida de un creyente? En nuestra paternidad. Nuestra paternidad. ¿Cómo estamos viviendo la paternidad en estos tiempos sin precedentes, donde nunca, pero nunca antes se había visto tanta permisividad y tanta falta de instrucción en los hijos como en este siglo XXI? Yo recuerdo los cuentos de mi tío no era cristiano. Según los 7 hermanos de mi mamá, era candela, pero no era cristiano. Y mi tío, que era el más malo, por decirlo así, era fuego. Si mi abuelo estaba hablando con otra persona, mi tío era incapaz de pasar por el medio de esa conversación. Mi tío cuenta que si estaban en la sala hablando, él daba la vuelta por atrás de la casita de madera y entraba por atrás
Y ese era el cuento cada vez que se emborrachaba. Cada vez que se emborrachaba, él recordaba eso. Pero aún sin ser creyente, existía un respeto a las autoridades. Por eso vemos cómo las personas tratan a los policías ahora como siquiera. Pero el problema no empezó con la policía. El problema empieza en el hogar. ¿Cómo están criando a sus hijos para la gloria de Dios? Pablo sabe que la relación padre-hijo, hijo-padre, está dañada como consecuencia del pecado y ninguna de las dos partes está cumpliendo con su tarea de manera correcta. No es la culpa de los padres y la culpa de los hijos, es culpa de los dos, pero la mayor responsabilidad cae en los padres. Verso 20, y empieza con los hijos. ¿Y qué es lo que le pide a los hijos? Hijos que están aquí. Es una petición sencilla. Hijos, obedezcan a su padre. Lo que su mamá y su papá le pidan, siempre y cuando no vaya en contra de la palabra de Dios, siempre y cuando no sea un disparate, lo único que tienes que decirle, está bien mamá, está bien papá, y hacerlo. ¿Ven qué fácil es, hijo? Es fácil, ¿eh? Confórmense a sus órdenes. Esa es la traducción. Hay una parábola en Mateo 21, versículos 28 al 32, que ilustra un poquito, y es estos dos hijos que el padre les pide un favor. Y el padre le dice, vayan y hagan esto. Y el primero dice, sí papá, lo voy a hacer. Y se va. Y el segundo empieza a pelear, a regañar y a refunfuñar. ¿Qué pasa al final? El que refunfuñó, lo hizo. Mejor así no, pero los dos están mal. Y el otro que dice que se lo iba a hacer y no lo hizo. ¿A dónde quiero llevar, mis hermanos? ¿Cuál sería la manera correcta? Aceptar desde el principio lo que papá y mamá están pidiendo, siempre y cuando que no vaya en contra de la palabra de Dios, sino decirle, mira mamá y papá, lo siento, pero no te puedo obedecer. En esto no te puedo obedecer. Y tú obedeces, pero lo haces con gozo y lo haces con alegría a tu padre. Pablo está recordándole a los colosenses lo que Dios demanda, lo que a él le agrada, y es que los hijos obedezcan a sus padres, siempre y cuando lo que les pidan no vaya en contra de la palabra del Señor. Hay un autor que dice, la ética cristiana establece la obligación de los hijos de respetar a sus padres, pero hay siempre un problema en la relación entre padres e hijos. ¿Cuál es el problema? Pablo lo sabe, el hermano que fue allá se lo dijo. Si el padre es demasiado complaciente, el hijo crecerá indisciplinado, incapacitado para enfrentar la vida. Mis hermanos, uno de los problemas que cometemos como padres es que le damos todos los gustos a nuestros hijos. Eso estaba pasando en la iglesia de Colosas. Todo lo que el hijo quiere, usted se lo da. Todo por lo que el hijo protesta o arma una perreta, ¿se entiende esa palabra? Un relincho, como protestar. Y usted, mijito, no llores, ¿qué tú quieres? Y usted va y le da lo que le pide. Hermanos, para que un hijo obedezca, deben existir reglas en la casa y reglas claras. El primer problema que están presentando nuestros hijos es que no pueden obedecer porque no saben que van a obedecer. Si sus hijos no saben cuáles son las reglas de su hogar, qué es pecado y qué no es pecado, porque usted no le está enseñando qué es pecado y qué no, ¿cómo usted espera que su hijo después lo obedezca? Entonces nuestros hijos se empiezan a irritar, se empiezan a molestar. Si tu hijo no sabe cómo comportarse en casa, ¿cómo te esperas que se comporte en la iglesia o en otro lugar? Cuando vayas a casa de un hermano o cuando estés en otro lugar, tu hijo va a hacer lo mismo que hace en casa. Tú no puedes esperar que él se porte mal en casa y que después en todos los lugares él te pueda obedecer y pueda portarse para la gloria del Señor. Y estamos conscientes que todos los hijos son pecadores y todos los hijos hacen cosas malas. No estamos hablando de perfeccionismo, de hijos perfectos, sino de que los hijos deben obedecer a los padres. Pero para que los hijos obedezcan a los padres tienen que hacer una labor desde pequeños. Que un hijo sea que un hijo sea obediente es responsabilidad del hijo, pero también es responsabilidad del padre. Es el fruto del trabajo de los padres. Yo he hablado con padres, en estos días hablaba con un padre en específico, y me contaba cuánto él hubiera deseado haber sido creyente cuando sus hijos estaban pequeños, para haber tenido la oportunidad de haberlos criado en la amonestación y en la disciplina del Señor. Y hay padres que estamos teniendo la oportunidad ahora de criar a nuestros hijos desde pequeños y tenemos el privilegio de criarlos en la amonestación y la disciplina del Señor y no lo estamos haciendo.
La consecuencia va a ser que cuando sean grandes van a ser hijos desobedientes. Ahora, ¿cuál es el problema de nuestro texto? ¿Cuál es el peligro de la corrección? El peligro de la corrección está cuando los padres van más allá de lo que enseña la Escritura. Nosotros estamos llamados a enseñar y a instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. Cuando tú le pides cosas a tu hijo que no están en la palabra del Señor, tú puedes destruir a ese niño. Por eso los padres deben ser cuidadosos de no estar siendo exigentes en cosas que la Escritura no enseña. Pues vamos al contexto cultural e histórico de la carta de los Colosenses. Los hijos en la época estaban completamente en el dominio del padre. El padre podía hacer con los hijos, ¿saben qué? Lo que quisiera, hasta el punto de matarlo. Un padre podía matar a su hijo, podía ofrecerlo en sacrificio. Un padre podía poner a su hijo a trabajar en una granja las horas que fueran. Los hijos eran como animales, como ovejas para el padre. El punto era que todos los derechos y privilegios, ¿a quién le pertenecían? Al padre. Y todas las obligaciones, ¿para quién eran? Para los hijos. En el cristianismo no es así. En el cristianismo usted va a ver en este texto que él le pidió a los hijos que hagan ¿qué? Versículo 20. Hijos, obedezcan a vuestros padres. ¿En qué? En todo. Y ese todo significa en todo lo que no vaya en contra de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que a Dios le agrada. Y uno pensará, y ahora no le dice nada a los padres, y sigue la carta como correspondía a la época. No, verso 21. ¿Y a quién le habla ahora? Padre. Padre, no exasperen a sus hijos. Y esa cláusula supone no que nunca los disciplinen, porque algunas personas se enfrentan al texto y dicen, pero mira lo que dice, los padres no deben exasperar a los hijos, los padres no deben corregir a sus hijos en ninguna forma, porque se exasperan, se me deprimen, se me ponen tristes y después van a tener que ir a un psicólogo, a un psiquiatra. No, esa cápsula está presuponiendo que los padres sí disciplinaban a sus hijos. El problema no era que los disciplinaban, sino que a veces los corregían y los disciplinaban por cosas que no estaban en la palabra. Vamos a Efesios, que estamos cerquita, usted me puede acompañar, Efesios 6, Efesios capítulo 6, verso 4, ¿y qué es lo que dice Efesios 6, 4? Y vosotros padres, lo mismo, no provoquen a ir a sus hijos, muy parecido al exasperéis. Y entonces, ¿qué hago, Pablo? Sencillo, no lo disciplino, no lo regaño más, le doy un PlayStation, celular del año, todo lo que me pida para que él esté tranquilito y contento. No, dice Pablo, no, todo lo contrario, sino que críalo en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, ¿cuál es el problema? La carta de los Efesios y la carta de los Colosenses son cartas circulares. Fueron cartas que se intercambiaron. Los hermanos de Colosenses, si tenían dudas, ¿tú sabes qué les pasó? Después les mandaron la carta de los Efesios. Y la de los Efesios, ¿sabe qué le pasó? Les mandaron la carta de los Colosenses. O sea, no hay forma de que esos hermanos escaparan de esta enseñanza de matrimonio y de hijos. Y noten que esos finales de Colosenses y Efesios se parecen mucho. Porque eran los problemas que había en toda la iglesia. Y posiblemente los problemas que arrastramos nosotros hoy por nuestro pecado. Entonces, la solución no es dejar de disciplinar. La disciplina bíblica es necesaria para restringir el pecado en los corazones que no tienen el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está haciendo Bukele con los presos en El Salvador? ¿No? En El Salvador. Si no son creyentes y no tienen el Espíritu Santo, vamos a darle un caramelito y verás que se van a portar bien. Dale, vete con el caramelo de nuevo. A los 2 días tienen una pistola y siguen robando dinero. Como no tienen el Espíritu Santo, restringe el pecado. Yo no estoy diciendo que todo lo que hace Bukele está bien, ni sé todo. Estoy hablándole solo a modo de ilustración. Las ilustraciones son imperfectas. Tiene que parar el pecado. Ellos no tienen el Espíritu Santo. Si tu hijo no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo tú esperas que deje de pecar? Ay, mi hijo, pórtate bien. Tienes que enseñarle, a Dios no le agrada esto, te voy a corregir por eso malo que hiciste. Por supuesto, con amor, con cariño, porque el vínculo de todo, ¿qué cosa es? El amor. Un padre bíblico es un padre amoroso. No estamos hablando de esos padres de nosotros que cogían un cinto y nos daban 20 cintazos por todas partes, nos ponían de rodillas arriba de 2 chapitas. El caso del tío mío, lo amarraban por los pies con la cabeza para abajo. Por eso se portaba tan bien. Estamos hablando con amor, tú y tu hijo, mostrarle que es pecado y que no está pecando contra ti. ¿Contra quién está pecando? Es lo que agrada a Dios. Estás pecando contra Dios. Desde chiquitico estás manchando el nombre de Dios. Y de manera amorosa te voy a corregir en esta parte especial que el Señor creó,
que se llama donde uno se sienta, no sé, para no ofender y decirlo de una manera que sea diferente en otro país. La disciplina bíblica es necesaria, donde va la jeringuilla. La disciplina bíblica es necesaria para restringir la maldad en los corazones de nuestros hijos que no han sido regenerados. Nuestros hogares, la iglesia, las escuelas y esta sociedad, Estados Unidos, Francia ahora, la inauguración de los Juegos Olímpicos, necesitan de padres que críen a sus hijos en amor, y pongo el amor adelante siempre, pero también en la disciplina y amonestación del Señor, porque le estás haciendo un daño irreparable a tu hijo. Estás dañando su corazón para siempre. Peligro una vez más, ir más allá de la autoridad permitida por Dios. Como padres, tenemos que tener cuidado, porque ¿qué es lo que pasa? Los padres que están aquí se están poniendo viejitos como yo. Yo tengo 38 años, pero no sé qué me pasa, que me está molestando el ruido, la bulla, la alegría. Me acuerdo los otros días, yo era chiquito y me regañaban por reírme y todo. Y yo decía, pero ¿qué estoy haciendo yo malo? Y me doy cuenta que me estoy volviendo un viejito porque me molesta todo. Sobre todo si estoy trabajando, quiero que todo esté así como que no se sienta ni una mosca. Y tengo que tener cuidado de no estar corrigiendo a mis hijos. Me estoy ilustrando yo, pero para que se vean ustedes, por cosas que no son pecados o por cosas que yo no les he dejado claras. Hay cosas que en sí no son pecaminosas, pero quizás no son las mejores para tu hogar y tú le dejas claro a tu hijo, mira, yo no quisiera que en la casa corra, no tienen que hacer lo mismo que otros padres, o que en esta casa se chifle, o que rompan los muebles. Yo vengo de un país donde los muebles cuestan y nosotros nos enseñaron que arriba del sofá y la cama no se salta. Yo sé que es parte de la cultura americana saltar arriba de la cama, de los sofás, todo, y yo no critico eso, hay una libertad cristiana. Y si usted tiene una tarjetica de, ¿cómo se llama? Run to go, mejor. Los cambia y los pone nuevos. No hay problema. Cada padre tiene su regla para el buen orden del hogar. Ahora, esas reglas tenemos que velar porque el hijo no pueda ni reírse, porque ahí es donde el hijo se exaspera. Eso es lo que se está refiriendo él. Y llega un momento que el hijo se plantea esta pregunta: ¿cómo yo agrado a mi mamá? ¿O cómo yo agrado a mi papá? Todo lo que yo hago está mal. A lo que Pablo se está refiriendo no es a la falta de disciplina, sino a este padre que el hijo, los padres viven tan amargados, y se supone que un padre que tiene el Espíritu Santo tenga algunos raticos de gozo también, que el hijo se plantea, pero yo no contento a mi padre de ninguna forma. Todo lo que hago a mi papá está bravo, mi papá me pelea, mi papá me regaña por todo. Cuando hablamos todo no es el absoluto, sino que tú no estás ni pecando ni nada y cualquier cosa tu papá está arriba de ti. Ese es lo que le dice Pablo a los padres. Versículo 21. Padre, no exasperen a nuestros hijos para que no se descorazonen, porque les van a romper el corazón. Las personas tergiversan esto y hacen unos malabares, no sé cómo lo tienen. El padre no puede tener reglas que sean incumplibles. El hijo tiene que saber las reglas claras para no desanimarse. El deber de un padre es disciplinar sin dejar de animar. El padre disciplina, pero también anima a su hijo al mismo tiempo. En estos días he escuchado a un predicador que se llama Steve Lodson, quizás algunos lo han escuchado, y Steve Lodson decía lo siguiente de su casa. Él fue criado con padres cristianos, dice, en mi casa había rigor. Voy a serle sincero, mis papás tenían reglas claras de las cosas que habían que hacer en casa, pero mis padres eran los padres más amorosos del mundo. Nosotros sabíamos qué no podíamos hacer, pero mis padres siempre nos estaban dando amor, siempre estaban preocupándose por nosotros, siempre estaban pendientes de nosotros. Nos hemos empeñado a divorciar esas cosas, a creer que para que un padre sea amoroso tiene que ser permisivo, o a creer que porque un padre tiene ciertas reglas, eso significa que él no ama a su hijo. No, mis hermanos, las dos cosas pueden convivir. Puede convivir el orden y el amor, y de hecho deberían entremezclarse juntas. En una ocasión Martín Lutero dijo lo siguiente: no apliques la vara y echarás a perder al hijo. No apliques la vara y echarás a perder al hijo. No estamos hablando de un hijo de 18 años. Estamos hablando de los hijos pequeños mientras hay tiempo, con amor, cuando se pueda. Es verdad, pero ten una manzana lista para cuando se porte bien, dice Lutero. Aplica la vara, pero también ten una manzana. Y a veces somos tarde para recompensarlo. A veces hicieron cosas correctas, cosas buenas, y no tienes que regalarle el último celular, pero quizás llévalo a una piscina y que se bañe, o ves a la playa con él, lo que entre en tu presupuesto, y que él también tenga la satisfacción de la recompensa cuando hace las cosas bien sin caer en negocio, en que estemos negociando con ellos. William Barclay dice, cuanto mejor sea un padre, tanto más debe evitar el peligro de desanimar a su hijo
dosificándole la disciplina y el ánimo por partes iguales. O sea, tienes que ir ahí en el equilibrio entre ánimo y disciplina. Amados hermanos, tus hijos deben percibirte en su corazón como la persona a la que más ellos aman. Que tú tengas este tipo de disciplina bíblica con ellos no quita que ellos te vean a ti como la persona que más aman, la persona que más los cuida, la persona que más los anima, al mismo tiempo que les queda claro que siempre que hagan algo que no le agrada a quién, al Señor, serán corregidos por sus padres. Nuestros hijos tienen que tener eso claro. Esto que estás haciendo, gritería. ¿Qué es la gritería, mi hermano? Pecado. ¿Qué es la ira? Pecado. ¿Qué es el enojo? Pecado. Pero pecado contra ti porque te molesta tu tiempo de trabajo. No, eso sería exasperar. Pecado contra Dios porque la Biblia enseña que la gritería es pecado, que la ira es pecado, que el enojo es pecado, que el no ser, se me olvida el término ahora, generoso, compartir, el egoísmo. Que cuando él tiene un juguetico y su hermano lo quiere un rato y no se lo da, ¿qué es eso? Pecado. Estás criando una persona que va a crecer y va a seguir siendo egoísta y se va a sentir que tiene todos los derechos de todas las cosas. Estamos a tiempo, mi hermano. Tercer punto. Si hemos nacido, y último punto, de nuevo, la huella de Cristo será evidente en nuestras vidas. ¿Dónde? En nuestros matrimonios, en nuestra paternidad, pero por último, y no menos importante, en nuestro empleo, en nuestra manera de laborar, tanto como empleadores como empleados. La marca de Cristo debe estar presente en nuestras vidas, y si somos empleadores, los empleados deben mirar y decir, no perfecto, pero hay algo diferente en este jefe. Y asimismo los jefes dirán, no perfecto, pero este me trabaja distinto a los demás. Este no espera que la cámara esté encendida para destacarse. Este trabaja aunque no haya cámara. Este no corre, porque yo los conozco. Yo lo veía sentado tomando agua y cuando venía el jefe era... Y tú decías, ¿y esto qué pasó aquí? Para que el jefe lo vea y les aumente el salario. Eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice que tenemos una cámara en los cielos que nos está mirando. Antes de entrar en el punto, vamos rapidito al contexto. Una vez más, los esclavos, peor que los hijos, eran propiedad de los amos. ¿Qué podía hacer un amo con su esclavo? Lo que quisiera, al punto que ellos no se podían casar. Pero si de casualidad pasaba algo y tenían un hijo, el hijo le pertenecía al dueño. Al punto que un esclavo no podía tener ni un hijo para él. Una vez más, para ir directo al punto. Todos los derechos a quien pertenecen, al amo, en la cultura del momento. ¿Y de quién eran todos los deberes? Del esclavo. ¿Cuál es el problema? En el cristianismo no debe ser así. En el cristianismo, el amo tiene derechos, el esclavo tiene deberes, el amo también tiene deberes. En el cristianismo las cosas son diferentes. Versículo 22. ¿Y qué es lo que dice? Siervo, obedecer en todo. ¿En qué debían obedecer a sus amos? En todo. Siempre y cuando lo que el amo le pidiera no vaya en contra de la palabra de Dios. Siempre y cuando el amo te diga, oye, desvíame para allá tantos dólares y pónmelo en esta cuenta, o desvíame esta cosa. Siempre y cuando el amo no te diga eso, en todo lo que te pide el amo, tú debes obedecer a tu amo. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales. Pero ¿cómo es ese servicio? No sirviendo al ojo, no esperando que si me ven, que si no me ven, como el que quiere agradar a los hombres, todo lo contrario, sino ¿con qué? De corazón, de manera sincera, con un temor del Señor. Así es como debemos servir cada uno de nosotros como creyentes. Nosotros no somos esclavos y no tenemos amos, pero esto ejemplifica de manera perfecta a nuestros empleadores y a los empleados que habemos hoy. Si no lo queremos ver así, es porque tenemos problemas en nuestro corazón. Ahora, se van a dar cuenta que esta posición es la más larga, 22, 23, 24, y después sigue atrás 25 y el 4.1. La posición se termina en el 4.1. ¿Por qué esto es así? Capítulo 4, versículo 9. ¿Y quién aparece en el versículo 9? Con Onésimo. ¿Recuerdan a Onésimo? La carta a Filemón. ¿Quién era Onésimo? El esclavo que se le había escapado a Filemón. Pablo tuvo tiempo de orar con Filemón, de predicarle el evangelio. Y este esclavo que no se sometió a su amo, que fue a parar allá donde estaba Pablo en Roma, ahora va de regreso con una carta de Pablo
a encontrarse de nuevo con su amo. Por eso él sabía de primera cuál es el problema que tienen los empleadores y los empleados, porque él pudo hablar con Onésimo. Entonces, ¿qué es lo que le pide a los esclavos? Obedezcan, confórmense a las órdenes de su amo aquí en la tierra. ¿Con qué actitud? Versículo 23. Y todo lo que hagáis, ¿cómo? De corazón, como para el Señor y no para los hombres. No hagan las cosas que hacen para destacarse, sino trabajen bien, trabajen duro, pero para la gloria de Dios. Aunque no haya cámara, aunque nadie te vea, trabaja para tu buen Señor y verás el fruto de tu trabajo. El Evangelio debería hacerlos trabajar mejor y de manera más eficiente. El Evangelio debería hacer que cada uno de nosotros cada día fuéramos mejores empleados y que trabajáramos de una manera más eficiente. ¿Cuál era la recompensa que este esclavo tenía? Un aumento de salario, vacaciones, un retiro. Miren lo que le dice Pablo: no trabajemos por recompensa, porque aquí hay otro pecado. Dios es el único que puede operarnos, mis hermanos. Dios es el único. Yo he pecado de eso muchas veces. Y es que uno se esfuerza mucho. Gracias a Dios no tengo que hacerlo en el pastorado, porque en el pastorado, ya no voy a hablar de dinero, mi esposa me dijo no hablar de dinero. Pero cuando yo trabajaba secular, yo sabía que si yo trabajaba bien y trabajaba duro, posiblemente ¿qué iba a pasar? Me suben el salario. ¿Qué está diciendo Pablo? No solo lo hagas de corazón, no solo lo hagas para que te vean, sino que no lo hagas por una recompensa. Entonces ahora tú te encuentras trabajando duro y tú dices, ¿para qué? Si no me van a subir el salario. Dice Pablo que lo hagas poniendo los ojos en el cielo por la recompensa que ya tiene. ¿Cuántos pueden decir amén ahora? Amén. ¿Y cuál es la recompensa? Sabiendo, fíjate cómo le dice, trabajen duro, no trabajen por el ojo, pero sabiendo que ¿qué? Que recibirán la recompensa de la herencia. Porque ¿a quién es que ustedes sirven de verdad? ¿Para quiénes ustedes están trabajando de verdad? ¿Para este empleador o para el otro? No, ellos son los canales que Dios te regaló para trabajar, pero tú estás trabajando para la gloria de Dios. Tú le estás sirviendo a Cristo con tu trabajo. Por eso, aunque tú no estés en este púlpito, aunque tú no seas pastor, a los pastores que están aquí quieren ser pastores, esfuérzate y sirva a Dios bien duro ahí en el trabajo que está. Donde el Señor lo tenga bien, el Señor también quizás te tenga a tiempo completo pastoreando. Pero asimismo, los doctores, los empleados, cualquiera que sea su oficio, para no mencionarlo todo, donde tú estás llamado a ser un pastor ahí para la gloria de Dios, para decírtelo de alguna manera. Tú estás llamado a trabajar con excelencia ahí, en esa área que tú estás. Esa es la iglesia tuya. Ese puesto de trabajo ahí donde tú vas a servir a esos hermanos, que no son hermanos en la fe, pero son esos compañeros, donde tú les vas a mostrar a Cristo, donde tú les vas a preguntar si se te da la oportunidad, cómo oras por ellos, cómo les puedes servir. Ahí también está nuestra trinchera. A veces nosotros no creemos que solo iglesia, tenemos que ver ese campo de trabajo. Quiero tratar de llegar al final ya. Versículo 25. ¿Y a quién le va a hablar en el versículo 25 y en el 4.1? A los amos. Mas el que hace injusticia, eso es para los amos, recibirá la injusticia que hiciere. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas. Amos, si no debes ser injusto y para Dios no hay acepción de personas, ¿qué es lo que debe hacer un amo? Hacer lo que es justo y recto con sus siervos, sabiendo también vosotros que tenéis un amo, ¿dónde? En el cielo. Esto se pone interesante ahora. ¿Cómo debe ser un amo? Según el capítulo 3, versículo 12. Un amo debe estar vestido como escogido de Dios, santo, amado, misericordioso. El amo debe ser misericordioso con los que le sirven, lleno de benignidad, lleno de humildad, lleno de mansedumbre y lleno de paciencia. Así debe lucir un empleador cristiano. Sobre todo cuando uno de tus empleados es creyente. ¿Por qué? ¿Cuál es el fenómeno? Cuando llegara el domingo, ¿saben lo que iba a pasar? Ahora de pronto estamos en la compañía y está el empleador y el empleado. Pero cuando llegaba el domingo, los dos iban a estar sentados uno al lado del otro en un banco. Uno iba a venir a leer la Biblia, el otro iba a venir a leer la Biblia, el otro oraba, porque en la iglesia todos eran iguales delante del Señor. Ya ahí no había amos
y esclavo, empleador y empleado. Ellos deberían ser justos como Cristo. El amo creyente, aunque por la ley del mundo podía hacer lo que quisiera, por la ley de Cristo debía tratar a sus esclavos de manera justa y de manera correcta. El amo debe recordar que él también tiene un amo, que está ¿dónde? En los cielos, a Cristo, y que él es responsable ante Dios exactamente igual que sus trabajadores. Como mismo el trabajador, el esclavo, debía trabajar no por la recompensa, sino por la herencia eterna. Asimismo, el amo debe recordar que como él tiene la responsabilidad de liderar bien, de guiar bien su compañía, su empresa, asimismo, él tiene por encima de él otra cabeza, que es Dios, que está mirando cómo él está haciendo cada cosa que está haciendo. Los amos cristianos no podían decir, este negocio es mío y yo hago lo que quiera y como yo quiera. Más bien debían decir, este negocio pertenece a Dios, Él me lo ha encargado y yo soy responsable de este negocio que Él me dio. Amados hermanos, el esclavo y el amo deben trabajar de todo corazón para la gloria de Dios, no buscando ser recompensados en la tierra, sino con la esperanza de que un día reinarán con Él y tendrán su herencia. Mis hermanos, Cristo murió para que nosotros también muriéramos a nuestros pecados. Cristo murió para que nosotros pudiéramos morir también a nuestra antigua vida. Pero Cristo resucitó para que nosotros también pudiéramos resucitar y pudiéramos andar hoy en novedad de vida. Muerto a yo, pero nacido para andar en novedad de vida. Nacido para andar para la gloria de Dios. Entonces la huella de Cristo debe ser evidente en nosotros. Empezaremos a asumir nuestras obligaciones sin reproche. Estaremos más pendientes de nuestras responsabilidades que de exigir nuestro derecho. Piensa en Cristo. Piensa en Cristo. Nosotros debemos estar más pendientes de ejercer nuestra responsabilidad que de exigir nuestro derecho. Ahora, ¿cómo fue Cristo con nosotros, mis hermanos? Si Cristo se ponía a ver, si nosotros le dábamos para ver si Él nos daba, Cristo nos hubiera dado la salvación. No lo hubiera hecho. Cristo se vació completamente, murió completamente por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna sin merecerlo. Así mismo estás llamado a darte en tu matrimonio, así mismo estás llamado a darte en tu paternidad, así mismo estás llamado a darte en tu centro laboral, a darte como Cristo. Si Cristo nos da lo que nosotros merecemos, ¿qué nos daría Cristo? El infierno, mis hermanos. El infierno, pero lo hizo por amor y lo hace con amor. Con amor. Entonces la ética cristiana no es preguntar ¿qué me deberían dar a mí los demás? Nosotros siempre tenemos relaciones de amistad, relaciones de paternidad, relaciones del hogar, en el matrimonio, pensando, bueno, si tú me das esto, te doy aquello. Los que tienen oído para oír, oigan. No es así, mis hermanos. Tenemos que darnos al 100. Tenemos que estar dispuestos a desprendernos nosotros completamente. ¿Qué me deberían dar los demás? No es lo correcto. Lo correcto es, ¿qué voy a dar yo en esta relación? ¿Qué voy a dar yo en esta relación mía? Pablo quiere que los colosenses entiendan que la verdadera espiritualidad es ser como Cristo, es lucir como Cristo, es relacionarnos como Cristo. Creo que muchas personas vendrán a Cristo a ver matrimonios viviendo bajo las reglas de Cristo, a padres criando según Cristo y trabajadores laborando para la gloria de Dios. Nosotros estamos llamados a ser sal y luz en este mundo y a veces no lo estamos haciendo. A veces los cristianos son los más vagos, los más perezosos, los más holgazanes. Los cristianos siempre están quejándose. Oh, pero es que yo en mi país era ingeniero nuclear y ahora aquí tengo estos callos en estas manos. Trabaja para la gloria de Dios. Cuando el Señor lo permita, quizás vuelvas a ser ingeniero nuclear. Tú no sabes los planes del Señor. Hoy gózate en ese trabajo que Dios te dio. Hoy gózate con esa esposa que Dios te dio. Y hoy cuando llegues a casa, los que tienen varios hijos estarán de acuerdo conmigo. Alguien dijo, estos 5 dedos de la mano no son iguales y ningún hijo se parece a otro. Con esos duritos, gózate con eso.
porque esos fueron los que el Señor te dio para instruirlo, para amarlo, para corregirlo y para no exasperarlo. Pídele a Dios que te ayude a vivir para su gloria. Matrimonio, que estás aquí, termino con esto. ¿Qué estás dando en tu matrimonio? ¿Qué le das a tu matrimonio? Hay un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman. En estos días, hace ya tiempo atrás, escuchaba al pastor Chacho decir lo siguiente: los 5 lenguajes del amor no está malo, pero Chacho decía, ¿cuál es el problema? Cuando tú los demandas. Los 5 lenguajes del amor no son para decir, pero tú no me amas como yo te amo porque yo te doy y tú no me das. No, los 5 lenguajes del amor son para aprender, para conocer a tu esposa o a tu esposo y ver de qué manera tú la puedes amar a ella. ¿Quieres practicar los 5 lenguajes del amor? Conoce a tu esposa o a tu esposo para amarlo, no para que demandar. Pero a mí me gusta que tú y tú no. Eso no, mi hermano. No estamos llamados a eso. Aprende este cónyuge mío cómo se siente amado. Así, lo estoy conociendo. Él es más de esto, él es más de aquello. Pues me voy a vaciar en eso por amor a mi esposo o por amor a mi esposa. Paul Washer lo escuchaba en estos días y él decía, esposo, ustedes van a descansar en el cielo. Van a descansar en el cielo. Porque ¿cuál es el problema de los esposos? Generalmente los esposos se levantan más temprano que las esposas. Generalmente los esposos trabajan más duro que las esposas, físicamente me refiero. Pero quédate un día con los 3 niños en la casa, para que tú sepas también que las mujeres trabajan bien duro. Entonces el esposo llega a su casa a las 5 o 6 de la tarde, se baña, se sienta en el sofá o en el sillón como un general, le dice, mujer, sírveme, termina de comer y se acuesta. Dice Paul Washer, eso no es bíblico, mis hermanos. Pero ¿cuándo descanso? Cuando ya toda tu familia esté descansando. Si tu esposa está en el pie del cañón, tú también estás en el pie del cañón. A mí me gusta más como él lo dice y trato de hacerlo de manera imperfecta. Yo trato de cuando yo llego a casa, los hijos son míos. Los hijos son míos. Mi esposa sigue cocinando, pero ya no tiene la preocupación de los niños. Esos 3 muchachos son míos. Si los tengo que bañar, los voy a bañar. Ella prepara la comida, gracias a Dios, yo no sé cocinar. Pero si les tengo que dar la comida, se la voy a dar. No se lo digan a nadie. Algunas cositas ahí más o menos. Entonces, mis hermanos, lo que les quiero decir, tenemos que ser hombres, mis hermanos. Y en este tiempo más que nunca estamos llamados a ser hombres, pero hombres bíblicos, hombres que muestran a Cristo. Estoy ya casi terminando. Dice Boris Vaughan con respecto a la crianza. Y él analiza, Boris Vaughan analiza cómo pasamos de hijos obedezcan a sus padres a padres obedezcan a sus hijos. Ahora mismo, no aquí, porque gracias a Dios ustedes son unos padres muy bíblicos, pero usted sale a la calle y en muchos lugares los padres hacen todo lo que le dicen los hijos. Papá, yo quiero esto, dale. Papá, no, esto no. Papá, voy a hacer esto, ¿por qué? Porque yo quiero. Y los padres obedecen a los hijos en todo. Y ya los hijos no obedecen a los padres. Y si alguien te ve llamándole la atención, aunque sea de manera amorosa, tu hijo te dice, lo vas a traumatizar. No le hagas eso, pobrecito. Por último, mis hermanos, ética del trabajo, consejo. Trabajemos, y me incluyo, porque yo también trabajo, trabajemos para la gloria de Dios. Empleados que vemos aquí, trabajemos para la gloria de Dios y no trabajemos por recompensa. Dios permita, yo se los digo, yo oro por eso, que mañana mismo le suban el salario $2 a cada uno y que cada cierto tiempo se lo sigan subiendo, pero no esperemos esa recompensa. Trabajemos por la recompensa que tenemos en el cielo. Eso no evita que se aparezca una mejor oportunidad de trabajo. Me gusta ser claro, porque a veces se crea confusión. Yo estoy tratando de trabajar solo lo que dice el texto, pero no quiero crear confusión. Me voy a salir un poquito del texto. Si tú estás a 10 pesos y mañana te aparece un trabajo 20 con las mismas condiciones y que no trabajes el domingo es día del Señor, pues tú puedes irte a ganar 20. Si aparece uno de 40, tú puedes ir, no hay problema en eso. Pero en el trabajo que ya estás, que has decidido estar, que lo buscaste y lo tienes, trabaja para la gloria de Dios, sin esperar nada a cambio. Baséate en ese trabajo. Dueños que están aquí, sean justos, sean justos. Yo sé que la amistad nos puede ganar, el favoritismo, hasta el carácter, porque entonces tú tienes uno que te cae un poquito mal y tienes otro que te cae un poquito bien, pero quizás el que te cae un poquito mal, si eres justo, es más trabajador, llega temprano, cumple, no te protesta. Lo único que cuando tú lo ves te cae mal. Tú no sabes por qué, pero él te cae mal. ¿Para qué estamos llamados? A ser justos.
busque y ponga en una tabla, en una pared, en un lugar, las cosas que usted quiere de ellos. Ya sea que ellos lo vean o que usted lo sepa. Y cuando usted vaya a evaluar, evalúe por la tabla, no evalúe por su corazón. Porque estamos llamados delante del Señor a ser justos. Y por último, y esto va a ser doloroso para los dueños de empleo, regálale tu empleo al Señor. No estoy hablando de dinero, sino en el sentido de pregúntale al Señor, ¿cómo tú quieres que yo administre mi compañía? ¿Cómo tú quieres que yo dirija esto que tú me has dado? Lo que sea que el Señor haya puesto en tus manos, porque todos tenemos un carro, una familia o algo que dirigir. Y hazlo para la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora, te damos gracias, Señor, por habernos salvado, por llevar la cruz, por ser hijos tuyos, Señor. Padre, te pedimos perdón cada vez que no tratamos a esas amadas esposas, no las amamos, Señor. Somos ásperos, somos brutos, Señor. Perdónanos, Señor. También te pido por ellas, Señor, que le crean a la Biblia y no a este mundo, Señor. Y que se puedan someter en las cosas bíblicas que sus esposos demandan de ellas. Y no sus esposos, que tú demandas de ellas, Señor. En que sean mujeres piadosas, amadores de su casa, que sean mujeres sencillas, que no sean rencillosas, que no sean peleoneras. Ayúdalas a ellas a ser mujeres bíblicas, Señor. Y ayúdanos a nosotros a ser hombres bíblicos. En ese mismo sentido, ayúdanos como hijos a obedecer a nuestros padres en todo lo que nos pidan, que no vaya en contra de tu palabra, Señor. Y ayuda a los padres, Señor, ayúdanos a disciplinar bíblicamente, amorosamente a nuestros hijos, pero sin excedernos más allá de tu palabra. Por último, ayuda tanto a los empleados como a los empleadores a hacer las cosas que hacen para la gloria de Dios y buscando tu recompensa, Señor. Confiamos en ti, Padre. Perdona nuestros pecados y todo te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. El Señor les bendiga, mi hermano.